para no romper esta atmósfera de bendición que Dios nos da por gracia, no porque la merezcamos. Amén. Te pedimos, oh Señor y Padre de la vida, que tú sigas obrando, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Te pido en especial, Señor, por los apartados, Padre mío, por aquellos que un día escucharon tu palabra, Señor, y están alejados de ti, Padre. Porque fuera de ti, Señor, todo es valle de sombra y de muerte, Padre. Te ruego y te pido, Señor, que los que oyen tu santo nombre delante de ti aquí nos congregamos, Señor. Que tú me uses, Padre. Y no por vanidad, Señor, ni por jactancia, ni por vanagloria, Padre. Que apartes de mí, Señor, toda iniquidad, Padre. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que me inunde, Padre mío, para que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea llevada por ti, Padre. Para que tú, Señor, cambies toda mente, Señor, quiebres todo corazón, Padre amado, y doblegues toda voluntad, Padre, Señor. Porque nuestra misión como siervos, Señor, es decir la verdad a tu pueblo, Padre mío, y traer las primicias que tú quieres, Padre. Te doy gracias, Padre, por cada hermano y hermana que aquí nos congregamos, Señor. Tú sabes su necesidad, Padre. Tú sabes por qué están aquí, Señor. Tú nos elegiste, Señor, antes de que naciéramos, Señor. Y te ruego y te pido, Señor, que tú tengas misericordia, Señor. Que tu presencia nunca se aparte de nosotros, Señor. Y que aumentes la fe, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Y te pido todas estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire, durante este tiempo que he estado sin poder tomar el púlpito para traer la palabra del Señor, me han pasado muchas cosas, como entiendo que a cada uno de vosotros. Y no todas son buenas. Dios prueba a cada uno de sus hijos como quiere y le place, ¿verdad? Pero yo, reflexionando en todo esto, me llevaba el Señor a que hay patrones espirituales en nuestra vida que si no los cambiamos, la forma de llegar al Señor puede ser más amarga de lo que nos podemos imaginar. Y esta prédica, con total humildad lo digo, hoy me predico a Israel, me predico a mí. Si alguno de ustedes se da por aludido, pues también. Que sea de bendición, pero me voy a predicar a mí mismo. Y para entrar en la prédica de hoy, yo quería anunciarla como desechados por el hombre, elegidos por Dios. Pero me venía el pensamiento mientras oraba ahí sentado. Y es que al patrón que tú sigues te persigue. Estoy hablando espiritualmente. Todos y cada uno de nosotros estamos sellados y marcados por patrones espirituales. Unos generacionales, otros porque los provocamos nosotros, otros por desobediencia, por rebeldía. Hay 1000 altares que levantamos al enemigo, que Dios lo reprenda, cada día, cada minuto, sin darnos cuenta. Levantamos un decreto, el cual es el diablo, que Dios lo reprenda, que es un profesional calumniador desde que antes de que el mundo fuera mundo. Cada vez que nosotros tenemos uno de estas actitudes o una acción de este tipo, el demonio, que Dios lo reprenda, saca su decreto y dice: Israel vuelve a estar iracundo, Israel vuelve a hacer esto, Israel vuelve a hacer aquello. Y el Señor nos trajo la ley para que se cumpliera. Luego la hizo, cumplió la gracia, pero Él no vino a abolir la ley, vino a cumplirla para convertirla en gracia. ¿Cuántos dicen un amén? Porque hoy, ¿por qué estás aquí? Por gracia, ¿verdad?
¿Lo crees? No me tuve que profundizar mucho en la Biblia para encontrar ciertos patrones. De hecho, casi no salí del Génesis. Y todos hemos leído una historia que conoceréis. Solo tienes que irte a Abraham, Génesis. Y dice, Génesis capítulo 20, dice, y de allí partió Abraham a la tierra de Negueb, y acampó entre Gades y Shur, y habitó como forasteros en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Entre comillas. Dios manda a Abraham salir de su parentela y claro, visto así, cualquiera de nosotros podía decir, bueno, Abraham, ¿qué necesidad tenías de esto? Abraham era humano como tú y como yo. Y Abraham en tierra extranjera, con sus siervos, con su mujer, pudo tener miedo como tuvo temor, al igual que tú y que yo, ¿verdad? Y hasta aquí bien. Pero claro, es verdad que aquí Abraham, teniendo por esposa a Sara, por temor a aquella tierra extranjera y al rey que era Abimelech, dijo que Sara no era su mujer. Dijo que era su hermana. Y a mí esto me hizo reflexionar. Porque aquí Dios se podía haber irado, ¿verdad? Y haber desechado a Abraham y poner otro sustituto, ¿verdad? Como hizo con Saúl, ¿verdad? Pero Dios sabe la intención y el fondo de nuestro corazón, aparte de lo que piense todos y cada uno, ¿vale? A veces nuestros familiares, nuestra gente, es verdad, cada uno tenemos una forma de ser, un carácter y tal, y a veces... Pero lo que hay en uno, dentro de sí, solo lo conoce Dios. Tu intención y tu corazón solo la conoce Dios. Por eso muchas veces, y aquí yo me sentía identificado entre comillas, no teniendo yo un cabello, por desgracia, que se parezca a Abraham, el padre de la fe. Pero aquí yo me identificaba con Abraham. Porque estando Abraham en tierra extraña, él tuvo miedo. Como cada uno de nosotros tenemos muchas veces miedo en cada una de nuestras circunstancias, de nuestro escenario, miedo a los cambios, miedo a perder, miedo a dejar de ganar, miedo a no conocer. Amén. Y esto a Abraham le inundó. Pero fijaos la misericordia y la grandeza de Dios. Como Dios conocía el corazón de Abraham, Dios de su falta y su pecado, Dios usó y lo hizo a través de alguien que no conocía a Dios, al rey Abimelech. O sea, Dios lo que nosotros lo hace mal, lo que nosotros, por nuestras propias fuerzas, queremos evitar, viene Dios sabiendo que aún así lo hemos hecho mal y no hemos esperado a su voluntad, y Dios lo corrige y lo endereza. Y a veces sí es casual y es muy curioso. Y lo hace a través incluso de gente que no conoce a Dios. Muchas veces la gente que no conoce a Dios es más está a veces percibe las cosas de Dios antes que nosotros. ¿Por qué será? Porque dice que le habló Jehová en sueños, ¿verdad? A Abimelech. Y le dijo, no tomes la mujer que te ha dado mi siervo Abraham, porque de cierto morirás. Dios está al encuentro de cada una de nuestras faltas. Esto no nos da lugar, ni os quiero inducir a que cada uno hagamos lo que queramos, como queremos. ¿De acuerdo? Y hasta aquí la historia de Sara, porque este capítulo de Génesis da para mucho. Y es una historia apasionante. Creo que ninguna película que se haya filmado hasta el día de hoy puede hacer una historia tan intensa y tan llena de, ¿verdad? Y tan llena de cosas extraordinarias como
como la descendencia de Abraham. Pero es que a mí me llamaba poderosamente la atención, y ahí es donde quiero llevar en la prédica, que este patrón con Sara luego se repite con Isaac. No sé si habéis reparado en ello. Pero dice que ya cuando Abraham estaba avanzado en años, habló Dios a Isaac y también lo sacó de su tierra y lo llevó ante el rey Abimelech. Y su mujer Rebeca hizo lo mismo con su mujer, porque también tuvo miedo. Y Dios volvió a salir al encuentro. Volvió a corregir la decisión de Isaac. ¿Y por qué la corrigió? ¿Porque Dios se equivoca cuando elige a alguien o cuando sella a alguien o marca a alguien? Yo creo que no, ¿verdad? Dios nunca se equivoca. Abraham se equivocó. Isaac se equivocó. Jacob se equivocó. Porque sigue ahí. Israel se equivoca. Posiblemente más que todos vosotros. Pero solo Dios sabe hasta dónde y hasta cuándo tiene que trabajar con cada uno de nosotros. Y no importa lo que diga tu prójimo, tenemos que estar firmes delante de Él, sustentarnos delante de Él y esperar en Él. Os lo digo, iglesia, y me lo digo a mí. Esto Abraham, Isaac tiene el mismo patrón. Sale de su tierra y vuelve a decir que su mujer no es su mujer. Y vuelve a aparecer el Señor. Y lo rescata. Lo saca de aquella situación. Y vemos la mano del hombre aquí en diferentes textos. Dice Génesis 26. Después de que acontece todo esto con Sara y con su padre Abraham. Dice, después hubo hambre en la tierra, como pasó con Abraham. Y además de las primeras, hubo hambre en la tierra en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y en el versículo 3 dice, y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y habitó, pues, Isaac en Gerar. Pero aquí el patrón, Isaac, hizo lo mismo con su mujer. Se repite. Y se repiten diferentes patrones. Todos sabéis que Abraham, por un intento fallido de Sara, intentar ayudar a darle a Abraham un varón, lo hizo dormir con su sierva, ¿verdad? Con Agar. ¿De acuerdo? Y tuvo su hijo Ismael. En el caso de Rebeca no fue así. Dicen que Saúl y Jacob ya desde niños peleaban en su vientre, ¿verdad? Pero Rebeca se inclinaba más por Jacob que por Esaú, siendo el primogénito. Y vemos también en la escritura que Saúl, por un plato de lentejas, vendió su primogenitura a Jacob, porque Jacob era de cuidado, déjenme decirles. Pero claro, Dios sabía lo que había dentro de él. Dios sabía hasta qué punto podía apretarle el zapato. ¿Verdad? Y en otro intento, fijaos hasta dónde llegó Rebeca. Todos sabemos que cuando ya estos dos hombres, Esaú, ya eran hermanos, Rebeca siempre inclinó la balanza
más por Jacob que por Esaú, siendo ellos del mismo vientre y naciendo el mismo día porque eran gemelos. Uno más bello que otro, dice la Escritura, ¿verdad? Esaú. Pero Rebeca, al igual que Sara, no dejaban de querer adelantar el tiempo de Dios, ¿verdad? Ellas no desistían en su intento. Sara quería el primogénito para Abraham, y como se rió de aquella conversación que escuchó del ángel con Abraham cuando dijo que concebirás a un varón, dicen que Sara se rió y Jehová la reprendió. Luego dijo que no, pero Jehová sabía que se había reído. Por eso le puso el nombre de Isaac, que significa risa en hebreo. Pero eso pasó factura, ¿verdad? Pero fijaos, incluso en ese intento de que habiendo provocado que Ismael, o sea, que Agar tuviera a Ismael, incluso aquel intento, Dios bendijo a Ismael y también le dijo que sería grande su descendencia. A nuestras malas decisiones, Dios sale a nuestro encuentro. Y lo mismo pasó con Rebeca. Se inclina por Jacob, y siendo Saúl también su hijo, que es a mí lo que poderosamente me llama la atención, ella quería la bendición por parte de Isaac, o sea, que fuera para Jacob, en vez de para Saúl, que era el primogénito. Y eso confrontó a los dos hermanos, como sabéis en la Escritura, y aquí está escrito, os invito a que lo leáis cuando tengáis tiempo, porque es una historia preciosa y con muchos matices, de que nos habla espiritualmente. Y se provocan estos dos patrones, ¿verdad? En el intento del hombre adelantarse al tiempo de Dios y hacer lo que Dios tiene predestinado para el día que quiera, la hora que quiera, en el momento que quiera, donde quiera, como quiera y con quien quiera. Sale a su encuentro. Y no obstante, Dios en su infinita misericordia, siempre infinitamente lleno de amor y misericordia, corrigiendo cada hecho que hacían que no se correspondía con la voluntad de Dios. Pero claro, trajo consecuencias. Dos hermanos enemistados, ¿verdad? Esaú quiso matar a Jacob, Jacob tuvo que salir. Le vendió su primogenitura cuando se enteró de aquello, y es más, incluso después de todo esto, cuando ya en su vejez, cuando Jacob reivindicaba la bendición de su padre, se hizo pasar por su hermano. Fijaos hasta dónde llegaba. Con apoyo de su madre. Su madre fue la que le vistió para que oliera a su hermano, que era cazador. Tenía una gran destreza con el arco y la espada. Y esto a mí me golpeaba. Y digo, Señor, ¿por qué? Y no para ahí el patrón. Nos vamos a Génesis 32. Y dijo, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Solo estos dos versículos. Si leemos un poco más, vemos que aquí se repite la misma historia que con Sara y Abraham. Toma una de sus siervas
porque Raquel era estéril, al igual que Sara. Y su afán era darle un hijo a Jacob. Y lo consiguió. Y lo consiguió, pero no sin pagar un alto precio. Porque también hubo disputas en la familia, hubo separación, hubo destierro, o sea, no fue grato. O sea, anticiparse a la voluntad de Dios y que por nuestras decisiones y porque no queremos cambiar repetimos el patrón, y se lo digo a esto a Israel, aquí al servidor que está aquí, no nos lleva a ninguna parte buena. Nos lleva al sufrimiento y la amargura. Porque yo no sé si alguno de nosotros tendrá la dicha de, como Jacob, de pelear un día con el ángel hasta el amanecer y que Dios te cambie el nombre. Ojalá así sea. Solo os diré una cosa, y no es por casualidad. Estas tres mujeres, Sara, Rebeca y Raquel, murieron antes de sus tres esposos. Sara murió antes que Abraham, Rebeca murió antes que Isaac, y Raquel murió antes que Jacob. Toda decisión que va en contra de la voluntad de Dios tiene un pago. Porque Dios es amor, pero también justicia. Lo hemos dicho muchas veces. El conflicto que hay hoy en Israel y Palestina viene de aquí, desde estos tiempos. Esto no es de ayer para hoy, ni del siglo XX. Nace aquí. En aquella decisión de Sara con Abraham. Y se repite el patrón con Isaac, y se repite el patrón con Jacob. Y yo ahora pregunto, ¿hasta cuánto estamos dispuestos a repetir nuestro patrón? Hablando espiritualmente. ¿Hasta cuándo yo voy a querer intentar ayudar a Dios? ¿Hasta cuándo yo voy a intentar dejar de tener fe? Y empezar a hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Hasta cuándo me voy a doblegar y rendir? ¿Hasta cuándo voy a seguir a Dios con integridad? Y como Él quiere que le siga. Porque fijaos, en el anuncio de la prédica he puesto desechados por Dios, ¿verdad? He puesto desechados por Dios porque siempre el hombre cuenta con lo que el hombre cuenta con lo que Dios no quiere contar. No sé si esto te llama la atención. Dios contaba con Isaac, el hijo de Sara, y no el de la esclava de Agar. Jacob provocó la progenitura y lo bendijo. Pero también pasó esto con José, el que fue vendido, tirado en una cisterna. Aunque su padre le hizo una túnica de colores porque era hijo de Raquel, ¿verdad? Era el más pequeño. Y como era un soñador, los hermanos lo tiraron a una cisterna, dice la palabra. Porque tuvo un sueño en el cual dicen que su espiga estaba firme y la de sus hermanos se doblegaban ante él. Y aquella los hermanos los dejó fuera de lugar. Claro, sus hermanos, como puede pasar en muchos momentos de nuestra vida y pasa a veces en nuestro seno paterno, incluso en las congregaciones, a veces Dios cuenta con quien nosotros menos pensamos, pero nosotros por formalismo, por religión, lo desechamos. Y Dios contaba con José, aunque fuera el pequeño. Pero sus hermanos se afanaron en que fuera lo que ellos querían que fuera, que sería Rubén, o Benjamín, o cualquier otro de ellos, ¿verdad? Pero es que hasta el mismo José, fijaos,
Hasta el mismo José dice que con su hijo Efraín y Manases, cuando ya Jacob envejeció, después de toda aquella historia preciosa de que vienen sus hermanos porque allí había mucha hambre y tienen que ir a Egipto, donde ya José, por voluntad de Dios y por su firmeza y por su dedicación y por su obediencia al Señor, no doblegó y Dios lo prosperó, y aquel sueño que él tuvo lo hizo realidad, o sea, se cumplió. Incluso José, pidiendo la bendición de uno de sus hijos, le cambió la mano a su padre, intentó cambiarle la mano a su padre, incluso José. Dijo a su padre: padre, Manases es el primogénito. Y Jacob, sin dejar de orar por Efraín, le dijo que el menor, el mayor, serviría al menor. ¿Qué te dice esto? José intentó cambiar la mano a su padre para que tuviera la bendición. También al nacer Jacob y Esaú, dice que Jacob nació primero Esaú, por eso era el primogénito, y Jacob agarrado al calcañar, al talón de su hermano. Pero el Señor se quiso servir del menor. Y pasó con José también. Pero después, ¿qué pasó con el rey David también? ¿Verdad? Cuando fue Samuel allí a la casa de Isaí y le dijo: ¿dónde están tus hijos? Fijaos lo que le dijo aquí el Señor. Dice Samuel, capítulo 16. Dice: Dios Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y en el versículo 6 dice: y aconteció que cuando ellos tuvieron, él vio a Eliab y dijo delante de Jehová: estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Empezamos a entender por qué Dios obraba con Abraham, con Isaac, ¿verdad? Porque Dios no mira lo que miramos el hombre. Las facultades, tus facultades mentales, tu estatura, tu clase social, no importa. Dios mira el corazón. Por eso Sara, Rebeca y Raquel estuvieron intentando que fuera su voluntad, para que su hijo fuera el que gobernara para las naciones. Porque porque Dios Jesús lo había ya, antes de haberse dado en la cruz, ya lo había predestinado así. Pero ellas se quisieron anticipar aquello. Y genera un patrón. Eso generó un patrón que nos ha llevado hasta los días de hoy. ¿Y qué patrón deberíamos de seguir? Pues intentando ver las cosas como las quiere Dios, no como las queremos nosotros. Y para eso tenemos que sacrificarnos. Te tienes que sacrificar, Israel. Te tienes que doblegar, te tienes que rendir. No sé si alguno de vosotros, hermanos, se da por aludido.
pero he dicho que me iba a predicar a mí mismo. Tengo que aprender a rendirme, a desechar mi rebeldía, a no justificarme y a entender que en la fe que procesamos, el mayor sirve al menor. En Mateo está escrito y en Lucas también. El mayor sirve al menor. Aquí no hay posición ni condición. Aquí es la voluntad lo que Dios quiera que hagamos. Amén. Mateo 20:26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. A mansedumbre y humildad hemos sido llamados. Dios no va a operar en cada uno de nosotros si realmente no doblegamos nuestra voluntad. Jacob tuvo un gran pago. No le salió gratuito. Él era un engañador, Jacob. Pero ¿sabes qué pasó? Que llegó a una tierra y tuvo un suegro que era más listo que él. Lo tuvo sirviendo 14 años. Se enamoró de Raquel. Y le dio por esposa a la primogénita, Lea. Y lo tuvo que tener otros 7 años sirviéndole. Para que tuviera a Raquel. Más otros tantos años para el ganado. Tanto fue así que llegó un momento en el que Jacob incluso tuvo que huir de él. Y Labán, que era su suegro, le siguió. Pero Dios siempre sale al encuentro de aquellos que escoge y que elige. Amén. Tú no estás aquí por casualidad. Yo sé que muchos de nosotros no entendemos nada. No entendemos el escenario. Si cerráramos ahora mismo los ojos, os invito, y nos fuéramos a aquel tiempo en el que vivía Abraham, Isaac, Jacob, en un desierto, fuera de tu parentela. No sé yo si seríamos capaces tan solo de iniciar el viaje. Tenemos que empezar a pagar el precio. Israel, tienes que empezar a pagar el precio. Porque el Señor está más cerca de lo que nos imaginamos. Y no es tiempo de perder el tiempo, lo he dicho alguna vez. Y esto se cumple a pasos agigantados. El sello digital es una realidad ya, hasta al llegar. Para aquellos que todavía tengan alguna duda, no sellarse, no tener el sello de la bestia, estás desechado de la sociedad. No podrás comprar ni vender, no serás, o sea, serás inclusive peor que el que viene ilegal sin papeles. Porque serás perseguido también en causa de Dios. Seremos perseguidos. Entonces, si fluctuamos entre nuestra condición secular, mundana y la espiritual, posiblemente cuando llegue ese momento y esa hora, no vamos a dar la talla. Por eso dice la palabra que muchos de los elegidos en aquel tiempo se perderán. Y yo no sé cuándo el Señor vendrá, porque dice que ni los ángeles lo saben. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Pero vendrá como ladrón en la noche para aquellos que no le esperan, los que no le conocen. Nosotros sabemos que tiene que venir. Por lo tanto, dice la palabra, temblar, velar y temblad, y mantener vuestras lámparas llenas. Porque la venida de tu Redentor está cerca. Si no estamos dispuestos a pagar el sacrificio que Abraham, sin titubear, subió al monte y estaba dispuesto a matar a su hijo, al hijo de la promesa,
Os digo, hermanos, con total realidad, hermano, y con total honestidad, no hallaremos la salvación. Hasta que cada uno de nosotros no esté dispuesto a pagar el precio de lo que más ama, escucharme bien, no seremos dignos de ir al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Porque dice que seremos probados como el oro. Y Abraham fue probado. Y cuando levantó aquel cuchillo para sacrificar a su hijo en nombre de Dios, porque Dios se lo pidió, aún no entendiendo nada, él subió. Y cuando lo levantó contra él, sabía que si no aparece y detiene su mano, sabe que lo hubiera matado. Porque Dios mide la intención del corazón. Por eso, ante todas las astucias de Jacob, ante aquellas cosas que intentaba hacer Isaac por miedo que hizo Abraham, Dios sabía lo que había en el fondo de su corazón. Por eso es hora de cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Amén. Tenemos que hacerlo ya, porque el tiempo se acaba. La era digital ya llegó hace muchos años, pero ahora más que nunca se refleja en la palabra. Cada momento es crucial. El nuevo cambio del orden mundial es una realidad. Y las cosas no van a ir a mejor, como ya dicen muchos de nuestros hermanos que predican en las redes y por todas las partes del mundo. Aquel que lee la palabra con discernimiento y basándose en la verdad que hay, sabe que las cosas no van a ir a mejor, hermano. El mundo es un caos, lo mires por donde lo mires. Pero nosotros tenemos que tener esperanza y estar afianzados. Y a todos nos inunda el temor, como a mí me despierta muchas veces en la mañana. ¿Y qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nosotros, Señor? ¿Qué será de aquellos que amamos y queremos? De los hermanos, de las hermanas, de mi familia. ¿Qué será, Señor? Y a veces, fijaos, en mi ingenuidad le pido una tregua a Dios. Y Dios dice que por amor a sus hijos está reteniendo todavía por aquellos que son salvos, está reteniendo el tiempo del cumplimiento de su palabra en su mano, en su voluntad. Solo por amor, porque Él todo lo que hace, lo hace por amor. Dios no necesita demostrarse quién es, porque Él lo es todo. Por Él y para Él se hizo todo, lo que se ve y lo que no se ve. Y el que se corrompe porque quiere por sí solo, porque quiere estar fuera de la voluntad de Dios. No hay justificación. La justificación es muerte. Quiero que entendamos esto. Pero Israel, y me lo digo yo, es momento de cambiar. Es momento de empezar a plantearme, ¿quiero servirte, Señor? ¿O quiero ser un perdido más? ¿Quiero seguir perdido entre este mundo de tiniebla y de maldad, colando el mosquito y tragándome el camello cada día? ¿O tengo que empezar a amontonar mi tesoro en el reino de los cielos? Porque allí no hay ladrón ni polilla que lo corroa. Y allá donde está nuestro tesoro, allí tienes tu corazón. He de dejarte de preocupar el trabajo que tendrás, si podrás pagar la casa o no, si podremos pagar el recibo, las facturas, porque dice la palabra que Dios todo nos lo dará por añadidura. Pero yo me pregunto muchas veces, ¿qué será cuando la cosa se ponga? Porque todos esperamos el arrebatamiento, la venida de nuestro Redentor. Y dice, y dos en un molino, y uno será llevado y el otro quedará. Dos yacerán en una cama y el uno será arrebatado y el otro quedará. Dos estarán en el campo y uno se irá con él y el otro se quedará. Esto está escrito en la palabra. Y esto acontecerá. Y dice el Señor en su palabra, ¿y cómo sabréis esto? Le preguntaron uno de los discípulos. Dice, al igual que veis la higuera en verano y florece y sabéis que el verano está cerca, así será la venida del hombre.
Cada telediario que veo todos los días es un paso más de nuestro Redentor. No sé tú, hermano, mi hermana. Cada acontecimiento político, cada guerra, cada movimiento sísmico que tiembla la tierra, ve un paso de nuestro Dios. Y la ciencia dirá que son etapas, que son ciclos. Está escrito en la palabra. En los últimos tiempos habrá guerras, rumores de guerra, habrá terremotos, grandes cosas acontecerán. Pero después de toda la adversidad, hermanos, no solo miedo e incertidumbre lo que hoy te quiero trasladar. No. No solo te quiero trasladar confusión y duda. Te quiero trasladar la fe que yo a veces no tengo. Te quiero trasladar la paz y el gozo que a mí me hace me falta. Pero que lo tienes en Él. Si alguna vez te has quebrantado delante de Él y te has roto por dentro, sabes que Él vive y que reina. Porque Él doblega toda intención, todo corazón, toda rodilla. Dice que se doblará delante de Él. Porque si nosotros calláramos, dice la palabra que hasta las piedras hablarían. Porque tenemos un Dios que todo lo puede. Para Él no hay nada que no se pueda hacer. Y yo, Israel, quiero dejar de estar claudicando entre dos pensamientos. Porque no habrá justificación para ninguno de nosotros. Hemos oído la palabra, unos con más fervor, otros con menos. Unos la predicamos aquí en la iglesia, otros la hablan en el trabajo con sus amigos o con cualquiera que se encuentre en el camino. Da igual. Y aunque calles tu fe, Dios sabe que un día escuchaste hablar de Él. Y a Él no podremos decirle nada. Porque nos mirará y nos desnudará por dentro. Dice que sus miradas como llama de fuego. Alabado sea su nombre. Tenemos que romper esos patrones, hermanos. Yo en una conversación con el hermano Moisés, no hace mucho, ¿verdad? Hablaba de patrones. ¿Me dan 5 minutos más? Y he empezado hablando de los patrones espirituales, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos pasamos la vida dando vueltas a cosas y diciendo, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me acontece aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es sencillo, es fácil. Deja de estar mirando a tu alrededor y como si fueras alguien que se observa a sí mismo, sube arriba de la montaña y mírate desde lejos. Porque a veces las cosas se ven mucho mejor y más claras desde fuera que desde dentro. Cuando estás dentro con el ruido de las cosas, con los avatares, con los problemas, con lo que te preocupa, con el éxito del tener, que hablamos un día, ¿verdad? Y no del ser. Todo esto nos turbia, nos llena de confusión, nos confunde, nos cambia de calle, sin darnos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, el camino por el que queríamos andar, ya no lo andamos. Decía Pablo, mas hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Pablo. El gran apóstol Pablo. Si Pablo decía esto, ¿qué será cualquiera de nosotros, hermano? Tenemos que autoexaminarnos y empezar a ver las cosas. Y empezaremos a darnos cuenta de por qué atraemos muchas cosas. Y nos damos cuenta de muchas cosas. Yo tengo que empezar a subirme al monte y empezar a verme desde lejos. ¿Sabes? Como cuando observas una hormiga, ¿verdad? Que sale del hormiguero y coge su... ¿verdad? Ella está afanada en su trabajo, ¿verdad? Para que no le dan. Pero tú desde arriba, ¿qué dices? ¿Qué ves? No paras, ¿eh? Estás todo el año trabajando. Afanándote y guardando, ¿verdad? Si queremos tener el reino de Dios con nosotros, tenemos que buscar el reino de Dios con nosotros. Tenemos que pelear para hallarlo. Y empezar a cambiar esos patrones. Cambiar el patrón de la necesidad por la abundancia.
Cambiar el patrón de la amargura por la alegría. El patrón de la ira por la mansedumbre. El patrón de la mentira por la verdad. Porque somos especialistas en mentirnos a nosotros mismos. Tenemos una batalla continua de la mente. O a veces, no sé, a mí me pasa, no sé a vosotros. Entra una cosa buena por aquí, 10 malas por allí, y me creo más a las 10 que entran por aquí que la buena que entra por allá. Y a veces es al revés, entran 10 buenas, pero hago caso solo de la mala. Porque el enemigo también sabe lo que hemos hecho y lo que hacemos. No sabe lo que harás. Eso depende de ti, de la integridad que tú tengas y de lo que te quieras afianzar en Dios. Pero el aquí y el ahora sí lo conoce. Por lo tanto, juega con ventaja en ese aspecto. ¿Sabe cuando ya no tiene parte ni suerte? Cuando nos entregamos y nos rendimos a Dios. Cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios. Ahí se levanta un muro, aquel muro de Jericó. Ahí se levanta una coraza. Y ahí el lamento se convierte en júbilo. El miedo en tranquilidad. La contienda en paz. La amargura en alegría. La muerte en vida. Y dejan de empezar a preocuparte muchas cosas. No sé si esto os dice algo o no os dice nada.